Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una semana más compartiendo con ustedes el desarrollo de las actividades de las fichas pedagógicas que emite el Ministerio de Educación. En esta ocasión, pues como todas las semanas, les voy a compartir la información de la ficha de básica media, que corresponde al quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Como les decía, estamos en la semana 17. El tema de esta semana es prácticas amigables y conscientes con el entorno. En esta semana les traigo la frase motivadora: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Esta es una linda frase de John F. Kennedy. Esta semana trabajaremos con esta pregunta de acercamiento socioemocional. ¿Cómo crees que se debe tratar a alguien o algo que es diferente a ti? Recuerden que durante estas semanas en el proyecto 2 estamos trabajando con lo que corresponde a la diversidad, ¿no? Aquí esta pregunta para reflexionar durante toda la semana en familia. El valor de la semana: comunicación efectiva. Vamos a tratar y ver lo importante que es la comunicación para resolver los problemas. La comunicación efectiva es la comunicación que nos permite transmitir un mensaje de una forma entendible, que sea clara para el receptor, es decir, para la persona que nos escucha, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Eso es una comunicación efectiva. Actividad número 1. Esta actividad corresponde al área de lengua y literatura y también a desarrollo humano integral. Vamos a hablar sobre el respeto a la diversidad como un derecho. ¿Por qué es importante respetar a los demás? El respeto a la diversidad como un derecho. En esta actividad, los chicos tendrán que leer esta información, este texto, que nos habla que en el año 1989, en la ciudad de Viena, se reunieron representantes de los niños de diferentes países. ¿Para qué? Para hablar y dejar escritos los derechos de los niños. Esta reunión es conocida como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Allí se habló sobre los derechos básicos del niño. ¿En cuanto a cuáles? El derecho a la vida, a tener escuela donde aprender y de la protección frente a las malas personas, a los malos hombres. En algunos países nosotros sabemos que explotan a los niños porque los ponen a realizar trabajos duros, los maltratan, los hacen trabajar en la calle. Entonces aquí nosotros podemos observar al lado derecho un gráfico con algunos derechos de los niños: derecho a ser un niño, derecho a crecer en libertad, derecho a tener una identidad, a la salud, a una familia. Lo importante es que el niño tenga y vive en un ambiente familiar, a cuidados especiales cuando ellos lo necesitan, a protección y socorro, a no ser abandonados ni maltratados, a no ser discriminados y a tener una buena educación. Y es lo que hoy en día estamos haciendo. A pesar de la situación de emergencia que estamos pasando, estamos llegando con la educación hasta las casas de cada uno de nuestros niños y niñas. Ese es el objetivo de este plan educativo: aprendemos juntos en casa. Después de leer este texto, nos vamos a fijar mucho en los que tenemos resaltados de verde, de celeste y también en lo que está subrayado y están las letras con color rojo, porque eso nos van a servir para resolver nuestras actividades. La actividad de esta asignatura nos invita a que escribamos dos ideas principales del texto que leímos anteriormente.
Y también nos invita a que escribamos los verbos y las palabras que no conocemos de la lectura anterior, ¿sí? Así que yo les dije que presten mucha atención. Vamos a escribir dos ideas principales. Aquí tenemos una y dos. ¿De dónde las voy a copiar? Del texto anterior. Lo que está resaltado con rojo son las ideas principales. En el año 1989, en una ciudad llamada Viena, se reunieron representantes de los niños de diferentes países. Esto que está resaltado de color rojo va a ser la primera idea principal. La segunda la encontramos en la parte de acá, que también la he resaltado con rojo, y ahí vamos a tener la segunda idea principal. Lo que ustedes van a hacer es copiar esto en la parte donde teníamos que realizar la actividad. Aquí vamos a copiarlas y a poner las dos ideas principales. Luego vamos a ver los verbos. En el lado derecho yo les he indicado qué son los verbos. Recordemos que los verbos son las palabras que expresan una acción, ¿sí? O un estado en un tiempo determinado. Por ejemplo, todas las acciones que nosotros realizamos, como saltar, comer, reír, diariamente, bañar, cocinar, peinar, todas las acciones que nosotros realizamos son verbos. En la lectura anterior, vamos a retroceder un poquito, ahí encontramos algunos verbos, los que están resaltados de color verde limón. Todos estos son verbos: reunión, hablar, dejar, conocida, tener, realizar, explota. También son unos verbos. Eso los vamos a copiar y los vamos a ubicar en nuestra tarea, en la parte de aquí. Finalmente nos dice que escriban las palabras que ustedes no conocen. Una vez que hayan leído este texto, van a encontrar algunas palabras que ustedes no conocen. Yo he ubicado dos y las he resaltado de color celeste. Por ejemplo, derechos y convención son palabras que yo no conozco. Digamos que yo no las conozca, entonces las voy a resaltar. Si hay algunas otras palabras que ustedes no conozcan, también las copiarán en la parte donde dice palabras que no conocen. De esta manera, pues concluiremos con esta actividad y pasaremos a la siguiente. La actividad número 3 nos dice: organiza una reunión con las personas que viven en tu casa. Todas las personas que viven en tu casa, tu mamita, tu papito, todo. Y les van a preguntar qué opinión tienen sobre el respeto a la diversidad como un derecho. Y finalmente registrarán sus respuestas, las respuestas que le den sus familiares en su cuadernito, y eso lo guardarán. Por ejemplo, yo aquí he puesto una. Toda persona debe ser respetada y tratada de igual manera. Recuerden que la diversidad nos invita a que respetemos a los demás. Otra podría ser que no debemos de discriminar a las personas, ya sea por su color, por su raza o religión. También podría ser otra, ¿no? Y ahí ustedes irán en familia escribiendo las ideas que ustedes tengan con respecto a la diversidad. Recuerda que todas las personas somos diferentes. Hay personas que hablan diferente, que se visten diferente, personas con discapacidad que también son diferentes, y todas merecen ser tratadas por igual. Todas esas ideas las iremos ubicando aquí en nuestro cuadernito y organizar esta información pues para guardarla. Bueno, posteriormente pasaremos a la siguiente actividad, que es leyendas. En esta actividad vamos a hablar sobre las leyendas, y es de lengua y literatura. Y nos dicen que las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, basadas en algún hecho histórico que se ha recreado muchísimas veces y que han sido enriquecidas con fantasía e imaginación. Por ello han perdido su carácter de hecho real. Las leyendas incluyen mensajes de protección del medio ambiente,
Las malas acciones de los personajes son castigadas. Vamos a leer una bonita leyenda llamada Exa. Es una leyenda shuar. Nos habla que en Ecuador existe una comunidad llamada shuar. Nuestros abuelos nos cuentan leyendas muy antiguas que pasamos de generación en generación. Los abuelos dicen que Exa, ¿no?, que es el personaje de esta leyenda, vivía en nuestra comunidad. Su nombre quería decir sol. Miren, Exa quería decir sol. El valiente sol, el generoso sol de los antepasados. El abuelo Arutan, ¿no? Arutan, que en Chuar quiere decir poderoso espíritu tigre de la mañana. Miren, mientras caminaba por la selva entre gigantescos matorrales y frondosos copales, chambricas y pitahayas, relataba a los niños de qué manera el luminoso Exa le devolvió la vida a los pájaros. Iguam es un demonio terrible, les explicó Aruta. Miren, Igua, que hay otra palabra shuar que quiere decir demonio terrible. Desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar y meterlos en su enorme shigra, otra palabra shuar, para después comérselos. Así fue como en cierta ocasión el cruel Igua atrapó y luego se comió a los padres de Exa. Entonces raptó al poderoso niño, raptó a Exa para tenerlo a su lado y durante mucho tiempo le hizo creer que él era su padre. Esa es la historia de Exa. Luego de leer la historia de Exa, contestaremos algunas preguntas, realizaremos las actividades. La primera actividad nos dice, dibuja el escenario. ¿Qué es el escenario? Es el lugar, ¿no? Escenario quiere decir lugar. En el que crees que se desarrolla esta historia y el medio ambiente donde vive el pueblo shuar, ¿no? Ahí tú te vas a imaginar, vas a utilizar un poquito tu creatividad y vamos a dibujar el lugar donde tú, porque escenario quiere decir lugar. Entonces vamos a dibujar el lugar donde nosotros nos imaginamos que es la leyenda shuar. Recuerda que era en la selva, entonces vamos a dibujar a Exa en la selva con los animales, vamos a recrearlo ahí. Luego, escribe un final o desenlace para la historia. Ustedes van a ser creativos y van a crear un final para la historia de Exa. Recuerden que Exa fue raptado, fue robado por Igua y los papás fueron también, pues desaparecieron, ¿no? Los hizo desaparecer, como decía aquí en la historia. Entonces nosotros vamos a crear un final. No puede ser que Exa al final se enteró de que Igüena era su padre, huyó y se fue a la selva y desde ese entonces vivió siempre junto a los animalitos, salvando y cuidando a los animalitos. Puede ser un final divertido, ¿no? O el que ustedes quieran crear. Finalmente vamos a escoger 3 palabras del idioma shuar que encontremos en el texto anterior y los vamos a escribir en el cuaderno y el significado de cada una de esas palabras. Recuerda que yo en acá te subrayé algunas de esas palabras. Por ejemplo, aquí teníamos Exa, que quería decir sol. Teníamos Arutan, que quería decir poderoso espíritu tigre de la mañana. Y aquí también teníamos otra, Igua, un demonio terrible. Y acá también te encerré otra que era Shigra. Shigras son los bolsos que utilizan algunos shuar, que son elaborados con hilos de diferentes colores. Eso significa Shigra, como un bolso que cargan ellos. Entonces tú copiarás 3 de esas palabras y le escribirás su significado. Con eso concluirías esta actividad. Pasaríamos a la actividad de estudios sociales. Aquí nos dice diversidad de población en el Ecuador. Vamos a hablar de lo diverso que son las personas en el Ecuador.
Para esta actividad tenemos que primeramente vamos a observar las imágenes que tenemos aquí de alguna población del Ecuador y vamos a ver lo diversas que son. Por ejemplo, aquí tenemos a los Sáchilas, ¿no? De Santo Domingo. Acá tenemos al del Oriente. También tenemos a personas de la Sierra y vemos lo diverso que es nuestro país. La diversidad de población que hay en el Ecuador. Somos diversos. Entonces, luego de que observemos esta imagen, vamos a irnos al texto de estudios sociales de sexto grado. Si no tienen, aquí yo les dejo las capturas de las páginas 36, 37 y 38. Si son de sexto, buscarán en sus textos. Si no, pues aquí les dejo las capturas para que ustedes las lean. Aquí nos habla sobre el mestizaje, que es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. Al principio de la colonia, la mezcla entre indígenas y españoles era permitida y hasta apoyada, tanto por la corona española como por la iglesia, ¿no? Cuando los africanos esclavizados fueron llevados a América, la mezcla se acrecentó entre los tres grupos. Los nativos americanos inclusive ofrecían mujeres como regalo de bienvenida. Miren, así surgió la mezcla, ¿no? Acá también nos habla sobre cómo se generó el mestizaje. Se generalizó tanto que surgieron denominaciones para los distintos subgrupos étnicos. Miren, en la parte de aquí tenemos, por ejemplo, nos dice que un español con un indio sale mestizo. El mestizo con la española, castizo. Castizo con española sale español y ahí vemos diferentes mezclas. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta que dice aquí que el mestizaje no significa exclusivamente la mezcla biológica de individuos de diferentes grupos étnicos. Además, es la mezcla de sus culturas y usos de costumbres, ¿sí? No solamente esto tiene que ver con una mezcla biológica, sino que la mezcla que hubo de las diferentes culturas y costumbres de estas personas que fuimos adoptando poco a poco. Luego de que tú hayas leído toda esta información que te dejo aquí, de las diferentes páginas del libro, donde nos habla también de la identidad cultural, de la culturación, todo esto, vamos a realizar esta actividad. ¿Qué nos dice? Con base en la lectura anterior, la que leímos en el libro, Mestizaje o la cultura latinoamericana, realiza la siguiente actividad. ¿Qué actividad vamos a hacer? A ver. Primero, escribe dos ideas principales sobre el mestizaje, ¿no? Tú después de leer vas a escribir dos ideas principales del mestizaje. Aquí, por ejemplo, yo te dejo una que puede ser, la puedes copiar, una idea del mestizaje. Y en esta parte de aquí también yo te dejo otra idea. El mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos, ¿no? También puede ser otra idea de lo que es el mestizaje. Y en la parte de acá también hay otra idea, ¿no? Aquí tenemos dos, tres. Mira, tres ideas del mestizaje que tú puedes copiar. Luego nos dice, plantea dos preguntas sobre el mestizaje cultural. Dos preguntas de lo que tú quieras saber del mestizaje cultural. Por ejemplo, ¿cómo se creó el mestizaje cultural? No, tú quieres saber cómo se creó el mestizaje, entonces podría hacer una pregunta. ¿Cómo se creó el mestizaje cultural? ¿No? Ahí puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿qué es la aculturación? Recuerda que en el texto, en la parte de aquí, nos habla de la aculturación, ¿sí? Entonces tú también puedes preguntar, ¿qué es la aculturación? Esa podría ser otra pregunta que tú podrías ubicar aquí. ¿Qué es la aculturación?
¿Ya? Ahí tendríamos las dos preguntas. Y finalmente vas a hacer un hermoso dibujo y le vas a ubicar una frase sobre la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. No, recuerda que al inicio te mostré alguna. Podemos dibujar a los mestizos, podemos dibujar a los indígenas, podemos dibujar a los afroecuatorianos, ¿no? Tenemos diferente cultura, entonces ahí lo vamos a representar con un bonito dibujo. Recuerda que aquí yo te dejé en la primera parte, aquí tenemos algunos gráficos de lo que representa pues la diversidad cultural de nuestro país. Entonces ahí puedes copiar algunos y dibujarlos en la actividad de acá, ¿sí? Con eso concluiremos esta actividad y pasaremos al área de matemáticas. En matemática continuamos con el tema de la semana pasada. La semana pasada vimos cómo multiplicar por 10, 100 y 1000. Y esta semana vamos a ver cómo dividir por 10, por 100 y por 1000. Vamos a trabajar con divisiones. Para dividir, nos dice aquí, los números naturales para 10, para 100 y para 1000, desplazamos hacia la izquierda, mira, hacia la izquierda, ya no va a ser a la derecha, cuando multiplicábamos y aumentábamos los ceros a la derecha, ¿no? Acá vamos a desplazar hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga el número. Por ejemplo, si yo voy a dividir 638 y lo voy a dividir para 10, me voy a dar cuenta que el 10 tiene un cero. Entonces nos dice que cuando tiene un cero, la coma se traslada un lugar hacia la izquierda porque hay un cero, ¿sí? Entonces tú puedes observar que aquí yo he copiado el 638 y he retrocedido la coma un lugar, mira. El 8 la he ubicado aquí. ¿Por qué? Porque solo hay un cero. En el caso de acá tenemos el 100. El 100 tiene dos ceros. Entonces vamos a recorrer la coma dos lugares hacia la izquierda. Entonces vamos a contar 1 y 2. Y aquí va a ir la coma. Mira, aquí he copiado 6,38. Y en la de acá, como tiene tres ceros, la vamos a recorrer tres lugares. Vamos, 1, 2 y 3. Aquí iría la coma. Como la coma no puede ir sola, tiene que tener un número entero, le voy a ubicar el 0. Por eso acá yo le he puesto 0,638. Vamos a ver algunos ejemplos para que practiques en casa. Aquí tenemos el número de aquí, 256 dividido para 100. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. Entonces la coma va a retroceder dos espacios hacia la izquierda. Vamos. 1, 2. Aquí iría la coma. Entonces copio el resultado 2,56. Qué facilito, ¿no? Mira que el 1000 tiene 3 ceros. Vamos a recorrer tres espacios desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Ahí iría la coma. 27,865. Qué fácil, ¿no? Acá el 10 tiene un cero, entonces vamos a recorrer un espacio. Aquí, 1. ¿Sí? Siempre ubícate desde la derecha hacia la izquierda. De esta manera tú vas a poder resolver. Y ubicamos 13,9. Y el último que te voy a ayudar, aquí tenemos dos ceros. Vamos a recorrer dos espacios. 1, 2. Ahí iría la coma. 7,86. Los demás los harás tú en tu casa para que practiques y aprendas. Finalmente tenemos la actividad de educación física. En esta semana vamos a mover nuestro cuerpo para cuidarnos. Lo vamos a hacer con un bonito juego, como tú lo puedes observar ahí. Iremos y dibujaremos este jueguito en una hojita, en una cartulina, en lo que nosotros tengamos. Y vamos a utilizar un dado. Si no tienes dado, tú lo puedes hacer con cartulina o con lo que tú cuentes en tu casa, ¿no?
Vas a dibujar esto, obsérvalo muy bien porque tú lo vas a dibujar. Mira, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos 19 casillas. En cada casilla nosotros vamos a ubicar un reto. Los retos están aquí. Casilla 1, que van en la casilla 1, tú vas a copiar con un esferito que va en la casilla 2, en la casilla 3, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la casilla 15, 16 y 17. Nos dice algo muy importante aquí. Recuerda que la puedes dibujar en cartulina o en el papel que tú tengas. Vas a utilizar un dado y fichas de colores. Esas fichitas pueden ser piedras o monedas. Dibuja el camino en forma de culebra y divídelo en 8 o 18, perdón, o más casillas, como tú ves en el ejemplo. En cada casilla escribe un reto, los retos que te mostré en la parte de aquí abajo. Juega con tu familia, cada uno lanza el dado y se mueve el número de veces que el dado te indique. Y realiza el reto que está. No, si yo, por ejemplo, lanzo el dado, me cae en el 5, tengo que avanzar hasta el reto 5 y tengo que hacer lo que dice el reto 5. ¿Qué decía en el reto 5? Entonces yo tengo que hacerlo. Tengo que hacer esa actividad. Por ejemplo, ya, que me caiga en el 7, yo voy a hacer la actividad del reto 7, que dice, realiza 2 roles hacia adelante, ¿no? Que avance 2 veces hacia adelante, ¿no? Y ahí iremos haciendo cada uno de los retos. En las casillas que no hay retos, tú ubicarás los retos. Vas a ser creativo y vas a ubicar algunos retos. Vas a utilizar tu imaginación. Mira, todas las deben llevar retos. Las demás las crearás con tu imaginación. Tú pondrás los retos que hagan falta. Y de esta manera, pues concluimos con las actividades de esta semana, divirtiéndonos con educación física. Recuerde, eres pequeño, pero puedes hacer cosas grandes. Una frase motivadora para nuestros niños, para que los motivemos a continuar como mamitas, como papitos, siempre decir que a pesar de que ellos son pequeños, ellos pueden hacer cosas grandes, lo que ellos se propongan, ¿no? Recuerden pues que trabajar es muy interesante. Estamos próximos a culminar el primer quimestre y a la revisión de los portafolios. Mamitas, vayámonos igualando en estas actividades. Para mí, un gusto, un placer haber compartido con ustedes en esta semana 17. Los invito a visitar mi canal de YouTube en Nacalero, a suscribirse, a seguirme y a darle like. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.